Mi estimado hermano y amigo que me estás escuchando en este momento, recibe un cordial saludo de tu servidor, el pastor y doctor Jorge Díaz Rico. Y quiero tener en este momento la oportunidad de poder compartir contigo una temática que considero es vital dentro de nuestra perspectiva de la vida. Has estado escuchando una buena cantidad de temas acerca de asuntos espirituales, nuestra relación con Dios, etcétera, etcétera. Y esta también tiene que ver con tu relación con el Señor Jesús. Pero a la misma vez que tiene que ver con la relación con el Señor, también tiene que ver con tu calidad de vida aquí en la tierra, mientras el Señor te brinda a ti salud y te brinda la vida en este momento. Quiero hablar precisamente sobre la salud. ¿Cuán importante consideras debe de ser la salud del ser humano? No solamente por el aspecto físico, poder realizar actividades, etcétera, etcétera, sino también para nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Será que Dios solamente se preocupa por el aspecto espiritual del ser humano y nada más? ¿O será que el Señor también piensa en la parte física y en la salud tuya, mía y de nuestros seres queridos? Quiero compartir en este momento, en primer lugar, por qué es importante tener en cuenta este asunto de la salud. Quizás una de las razones por las cuales es importante analizar este tópico tiene que ver o tiene que estar relacionado con la razón por la cual Dios decidió crear al ser humano. Y yo quiero invitarte para que me acompañes en este momento a la palabra del Señor, y te quiero invitar para que vayas conmigo allá al libro del profeta Isaías profeta, y vamos a leer un par de pasajes. En primer lugar, el capítulo 45 del profeta Isaías, capítulo 45, y allí vamos a leer el versículo 12. Isaías capítulo 45 y el versículo 12, y luego entonces estaremos también analizando en el mismo libro de Isaías otro pasaje que lo mencionaré en breve. Comencemos en primer lugar con el capítulo 45 y el versículo 12. Me dice a mí las Sagradas Escrituras: yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Nadie lo hizo, solamente Dios, nuestro creador. ¿Por qué Dios la hizo? Capítulo 43, y vamos a leer el versículo 7. Qué precioso mensaje. Me dice a mí: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé, los hice. Dios nos hizo para gloria y honra de Él. En el mismo capítulo, pero en el versículo 21, Isaías 43, verso 21, nos agrega otro detalle más. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Así que Dios nos hizo con razones o propósitos definidos. Él quería no solamente ser glorificado por su obra de creación, Él también deseaba que nosotros publicáramos, que nosotros anunciáramos sus misericordias, todas sus bienaventuranzas, todo lo que Él nos ha provisto a cada uno. Desafortunadamente, mi querido amigo, después de la obra de creación, una vez que esta fue terminada, el diablo logró engañar y hacer caer a la primera pareja en pecado. Tanto Adán como Eva comieron del fruto prohibido y desafortunadamente tenían que cosechar las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Ahora, ¿en qué consistirían estas consecuencias? Yo quiero que leamos juntos allá en el libro del Génesis,
primer libro de la Escritura, las primeras páginas en su Biblia. Yo quisiera que usted me acompañara allá al capítulo 2 del libro del Génesis y vayamos de manera particular a los versículos 16 y 17, porque aquí Dios está proveyendo instrucciones que son muy claras, muy puntuales en cuanto a lo que debía de ser la relación entre Dios y el ser humano, o el ser humano y Dios. Note el versículo 16. Dios mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. Otras palabras, podían comer de todos menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué razón? Porque el día que de él comieran, morirían. O sea que en el momento en que Adán y Eva comieran, debían de morir. El texto bíblico me dice a mí, allá en el capítulo 3 del Génesis, que ambos comieron del fruto prohibido. Pero es interesante notar que en lugar de morir en ese momento, simplemente se les abrieron los ojos, se vieron desnudos y corrieron a esconderse. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no murieron en ese momento? Eso fue lo que dijo Dios. Es más, si usted quisiera traducir literalmente del idioma hebreo, que fue el idioma en el cual se escribió el libro del Génesis, esta frase, Moisés claramente dijo: el día que de él comieran, muriendo, morirán. Y por eso es que hay algunas traducciones que dicen: ciertamente morirás, porque hay una repetición del verbo morir, y esa repetición es una forma hebrea de expresar certeza y de expresar que algo va a ser inmediato. Pero no pasó. Y usted se preguntará, ¿por qué? Yo le voy a dar la respuesta, mi querido amigo. No fue que a Dios se le olvidó. No fue que Dios simplemente estaba queriendo amenazar sin ninguna consecuencia. No. Hubo una razón específica. Y esa aparece descrita en el capítulo 3 del Génesis y en el versículo 21. Capítulo 3, verso 21. Me dice la escritura que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso? Muy sencillo, mi querido amigo. Cuando el hombre peca, me dice la escritura en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, que no solamente se les abren los ojos, sino que también ellos se ven desnudos, salen corriendo, se esconden detrás de una higuera y entonces toman de las hojas de la higuera y ellos las cosen y forman túnicas y con ellas se cubren. Y piensan que ya ellos quedaron bien delante de Dios, no hay ningún problema. Pero claramente Dios menciona que no es lo que el hombre haga lo que lo va a cubrir, sino que es lo que Dios provea lo que lo va a cubrir delante de él. Y por eso entonces en el capítulo 3, verso 21, viene Dios y trae túnicas de piel y los viste con ellas. ¿Cuál es la implicación? Es bien clara, mi querido amigo. Número uno, Dios despoja a Adán y a Eva de sus vestiduras de hojas y los cubre con vestimentas de piel. En otras palabras, Dios no les deja a ellos lo que ellos mismos habían hecho. Ahora Dios simplemente les dice: lo que yo provea es lo único que los va a cubrir. Y en segundo lugar, la pregunta que surge es: si son pieles de animales, ¿de dónde surgieron esas pieles? Y la respuesta es obvia. Hubo un sacrificio. Y ese sacrificio claramente es expresado por autores en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, me dice a mí que nosotros no somos redimidos por cosas perecederas como plata, oro, etcétera, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús, que fue sacrificado
como un cordero desde el principio del tiempo. Y también Apocalipsis capítulo 13 me lo dice a mí, o me lo reitera Juan allá en el Apocalipsis, cuando él dice, todos los que siguen a la bestia, sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde la creación del mundo. Así que claramente los autores bíblicos me dicen a mí que hubo un sacrificio en el principio. Y ese sacrificio sería un símbolo, o se utilizaría como un símbolo del sacrificio futuro que haría el Hijo de Dios en favor suyo y en favor mío. Así que si no murió al hombre en ese momento, no fue porque a Dios se le olvidó o porque Dios tomó otras decisiones. No, mi querido amigo, fue porque Dios sencillamente decidió tomar responsabilidad por el pecado y entonces morir por el ser humano. Esto, por supuesto, no pudo evitar que el ser humano tuviese que cosechar las consecuencias de su decisión. Pero nuestro Dios, en su inmenso amor, en su gran misericordia, obró para que el ser humano pudiese tener la mejor calidad de vida posible, aún a pesar y aún en medio de el pecado. Note lo que Dios le dice al ser humano. Allá en el capítulo 3, versos 16 en adelante, cómo Dios le explica al ser humano, cómo el ser humano, cuál sería su suerte después del pecado. Y le dice al hombre de manera particular, comenzando con la mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Verso 17, ahora le habla al hombre y le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comieses, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y usted se preguntará, ¿por qué la tierra sería maldita por amor del hombre? Noten ustedes lo que está diciendo el Señor. Me dice a mí el versículo 18, espinos y cardos te producirá. En otras palabras, sería parte de la maldición que vendría sobre la tierra. Pero luego me dice, comerás hierba del campo. O sea, hierba no es el pasto, no es la grama que usted encuentra fuera de las casas. Se está refiriendo a productos de calidad o de procedencia natural o vegetal. Y ahí donde radicaría la bendición del ser humano, como vamos a ver en un momento. Luego me dice a mí, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Así que, mi querido amigo, ¿por qué la tierra sería maldita por amor al hombre? Sencillamente porque el pecado causaría que el hombre tuviera que morir inmediatamente. Pero Dios ahora, en su infinito amor, hace las cosas de cierta manera para que el ser humano pueda vivir la mayor cantidad de tiempo posible antes de morir físicamente. Y dos cosas sobresalen. Número uno, sobresale la alimentación. Se alimentarían de productos procedientes de la vegetación. Por eso la expresión, comerás hierba del campo. Y en segundo lugar, trabajaría con el sudor de su frente hasta el día que muriera y regresaría al polvo de la tierra. Así que no solamente la alimentación ayudaría al ser humano, sino también el trabajo ayudaría al ser humano. Y mientras que el ser humano se mantuviese ocupado realizando algún tipo de actividad física, pudiera tener más longevidad. Asuntos que hoy en día la ciencia ha logrado comprobar, mi querido amigo. No le estoy hablando nada que usted no pueda comprobar en estos tiempos presentes. Pero ahora noten ustedes cómo lo que hace Dios para poder garantizar
que el ser humano tenga vida y a la misma vez disfrute de buena salud hasta el regreso de Cristo Jesús. Regresemos a la escritura allá mismo en el libro del Génesis, porque la palabra del Señor me dice a mí que para entender este asunto de la salud es importante conocer el origen del ser humano. ¿Cómo fue este creado? Capítulo 2 del libro del Génesis. Me dice a mí las Sagradas Escrituras en el versículo 7. Forma como Dios creó al hombre. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y me dice a mí la palabra del Señor, o el hombre fue en alma viviente. Nota el detalle. Hay una unión del polvo y del aliento y el ser humano llega a ser un alma viviente. No pierda de vista ese detalle, mi querido amigo. Ahora vayamos al mismo libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, porque allí vamos a encontrar que en ese proceso de creación, Dios le otorga al ser humano dos dones que son especiales, son increíbles y a la misma vez supremamente importantes. Capítulo 1, versículo 26. Me dice a mí la escritura, Dios hablando en ese momento, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces de la mar, las aves en los cielos, las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ahora, tres detalles en la creación del ser humano. Número 1, es hecho del polvo de la tierra. Y número 2, entonces Dios le regala su semejanza y le regala su imagen. Ahora entendamos estos elementos para poder ir conociendo por qué la salud es importante tenerla en cuenta. Notemos el primero. ¿Qué significa haber sido creado a imagen y semejanza de nuestro Dios? Le voy a explicar rápidamente, mi querido amigo. Los términos imagen y semejanza, aunque hoy en día puedan sonar sinónimos y puedan ser utilizados intercambiablemente en nuestro idioma moderno castellano o aún en el inglés o en otros idiomas, en el hebreo no son sinónimos. El vocablo imagen que se traduce del hebreo selem, así como usted lo escucha pronunciar, selem, se refiere a la parte física del ser humano. En otras palabras, cuando la palabra de Dios me dice a mí que Dios tiene cabeza, Dios tiene cuerpo, Dios tiene cabello, Dios tiene ojos, Dios tiene boca, manos, etcétera. Y luego entonces voy y me miro enfrente de un espejo y descubro que también tengo manos, tengo boca, tengo rostro, tengo ojos, tengo cabello, etcétera, etcétera. Entonces me doy cuenta que yo fui hecho para reflejar a Dios físicamente. Gloria a Dios. Así que ser hecho a imagen de Dios quiere decir que ustedes y mi persona fuimos hechos para reflejar a Dios físicamente. ¿Qué significa ser creado a semejanza de Dios? El vocablo demut, así como usted lo escucha pronunciar, demut. Este vocablo se refiere a la parte intelectual, a la parte espiritual, a la parte moral del ser humano. La capacidad que Dios le dio a para poder pensar, razonar, tomar decisiones, etcétera. Así que entonces cuando el hombre cuando Dios hace al hombre, lo hace no solamente para reflejarlo físicamente, sino también intelectual y espiritualmente. Y son dos elementos importantes para el desarrollo del ser humano en la vida en el planeta Tierra. Pero ahora notemos brevemente el asunto del polvo. ¿Por qué el polvo? Cuán importante es entender que el ser humano fue hecho del polvo. Es importante por la siguiente razón, mi querido amigo, hermano que me estás viendo, me estás escuchando en este momento.
El polvo es significativo porque eso nos indica a nosotros que los mejores productos que pueden contribuir a mantener la energía, la fortaleza y la buena salud en el cuerpo del ser humano son aquellos que se extraen de la tierra misma. El hombre vino de la tierra misma lo sostendría. Ahora, noten cómo Dios es sabio y cómo Él pudo entonces prevenir todos estos detalles y preparar para el ser humano un ambiente adecuado, óptimo. Leamos allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Me dice a mí la escritura que en el tercer día de la creación, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahora bien, ¿se ha puesto usted a pensar que el cuerpo humano necesita vitaminas, necesita minerales y otros elementos como el hierro, el fosfato, y en fin, diferentes otras propiedades más? ¿Y de dónde se extraen todos estos productos? Exactamente, mi querido amigo. Usted tiene toda la razón, lo dijo correctamente. Se extraen de todos los productos naturales, vegetales. Así es. De ahí es que vienen todos estos productos que van a sostener la vida del ser humano. Cualquier otro producto que se tome es simplemente, bien sea de segunda mano o es simplemente algo producido mecánicamente, pero no necesariamente es natural. Así que entonces Dios no solamente prepara a la tierra para servirle al hombre, sino que también hace al hombre de la tierra para que entonces ésta le sirva de sostenimiento para la vida en el planeta Tierra. Y entonces por eso es que usted encuentra en el capítulo 1 del Génesis, versículos 29 y 30, que no solamente este tipo de alimentos se lo da al ser humano, también se lo da a los animales. Noten, capítulo 1 del Génesis, versículos 29 y 30. Me dice a mí: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros ha para comer. Todo árbol, toda planta que da simiente es para la alimentación del ser humano. Note el verso 30 ahora. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Usted preguntará por qué también los animales debían de consumir una dieta o tener una dieta natural. La única razón es porque si usted lee en el capítulo 2 del Génesis, versículo 19, los animales también fueron hechos de la tierra, como el ser humano. Y los animales también recibieron el soplo de vida como el ser humano. Y por eso es que encontramos entonces que ahora Dios prepara la misma dieta que tenía para el hombre y ahora se la otorga a los animales. Esa fue la dieta que Adán y Eva llevaron consigo después de que pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén. No obstante, hubo decaimiento en las generaciones posteriores a Adán, hubo corrupción también, y el resultado de todo esto es que ahora Dios tiene que traer un diluvio. ¿Qué sucede con este diluvio? ¿Cómo afecta ahora la vida en el planeta Tierra? Notemos algo. Después del diluvio, vamos a encontrar que Dios renueva la mayoría de los elementos que él había creado en los 6 días
con excepción de dos. Hay dos cosas que él ya no renueva después del diluvio. Primera, me dice a mí la escritura en el libro del Génesis, capítulo 1, en el segundo día de la creación, que Dios había separado las aguas de arriba de las aguas de abajo, y en el centro había colocado el firmamento. Cuando vino el diluvio, se abrieron las cataratas del cielo, se abrieron entonces los abismos de la tierra, y las aguas de arriba y las aguas de abajo se unen, y viene el diluvio. La escritura me dice a mí, en el capítulo 7 del Génesis, versículo 11, que Dios lo único que hizo fue que él cerró las ventanas del cielo para que no lloviera más, pero no separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y luego entonces envió un viento para que se llevase las aguas. Primer elemento que él ya no renovó en la creación. Esto afecta al medio ambiente. En segundo lugar, Dios tampoco renovó para después del diluvio la dieta. Sí, o sea, no dio la misma dieta, la alteró un poco. No quiere decir que se olvidó de los vegetales, de la parte que se extraía de la tierra, sino que ahora le agrega un componente más a la alimentación, y es principalmente debido a que después del diluvio la tierra todavía no puede producir la vegetación que se necesitaba para sostener la vida. Tenía que esperar un pequeño periodo de tiempo. Así que entonces, ¿qué le agrega a Dios? Si usted va al capítulo 9 del libro del Génesis, versículo 2 en adelante, me dice a mí la palabra del Señor que el temor y el pavor de el hombre sería sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se movería en la tierra, en los peces de la mar. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que entonces ahora Dios altera la dieta del ser humano y le agrega un componente más, además de las legumbres y además de los otros vegetales. Y este es el consumo o la ingesta de carne animal. Obviamente, ya para los días de Noé, había Dios hecho una clara distinción entre los animales limpios y los animales inmundos. Y usted puede leer en el capítulo 7 del Génesis que cuando Dios le dice a Noé, entra animales al arca, eran más la cantidad de animales limpios que la cantidad de animales inmundos. Existía ya esa distinción. Así que cuando se le da esta dieta al ser humano, obviamente la carne que se consumiría no sería carne de animal inmundo, sino que sería carne de animal limpio. Pero un detalle sería muy importante, que al consumir esta carne, el ser humano no podía o no debía de consumir la carne con su sangre. Debía de ser carne desangrada, porque en la sangre estaba la vida del animal. Dios, en su infinito amor y misericordia, sigue proveyendo y sigue cuidando al ser humano. Ahora bien, además de esto, Dios provee ciertos principios. Pero estos principios, noten ustedes cuándo son provistos por Dios. Porque viene después del diluvio el periodo que es conocido como el patriarcal. El desarrollo de las familias patriarcales, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Y entonces son los descendientes de Jacob los que van a Egipto
a vivir y allí son esclavizados y después de un buen periodo de tiempo es que Dios finalmente los saca libre de Egipto. Ahora, ¿qué pasó en esos 400 años que ellos pasaron en Egipto? Que ahora Dios necesita agregar principios adicionales para que ellos puedan entonces cuidar de su vida y tener una buena salud. Le proveo algunas sugerencias, algunas ideas que Dios, y les voy a dar las referencias bíblicas, por supuesto. No las vamos a leer todas, desafortunadamente, porque no tendríamos el tiempo, pero al menos usted tiene las referencias y usted puede entonces, en su tiempo libre, en el momento más apropiado, sentarse y con más tranquilidad poder leer todas estas referencias bíblicas. En primer lugar, si usted va, por ejemplo, al libro de Levítico, capítulo 3, versículo 17, capítulo 7, versículos 23 al 26 y el capítulo 17, versículo 14, son algunas referencias nada más. Usted va a encontrar allí que Dios claramente le instruyó a Moisés para que el pueblo de Israel evitara el consumo de grasa y de sangre. Lo mismo que ya le había dicho a Noé, ahora se lo reitera a Moisés. Quiere decir que este principio existía mucho antes de que hubiera una nación Israel sobre la tierra. Y entonces, esto el Señor se lo presentó a Moisés como una instrucción para ellos, porque de esta manera ellos evitarían la ingesta de carnes grasosas, de sangre, y de esta manera ellos podían tener un poco más de salud, porque son precisamente estos elementos los que entonces hacen que en el tiempo presente, hoy en día, se hable tanto de colesterol y se hable tanto de triglicéridos que están altos. Sí, mi querido amigo. Esto no es un principio que Dios solamente le da a una nación hebrea en el antiguo. Estos son principios que vienen de mucho antes y que todavía Dios desea que usted tenga buena salud. Segundo principio. Me dice a mí el libro de Levítico, capítulo 7, versículos 16 hasta el 18, que Dios también instruye al pueblo para que estos no consuman carne que haya sido guardada por 3 o más días. Y usted se estará preguntando, bueno, es obvia la sugerencia porque en aquella época no habían refrigeradores o congeladores como existen hoy en día. Apreciado amigo, aunque su reflexión no está completamente mala, permítame también agregarle que en aquella época, aunque la gente no tenía congeladores como tenemos en el tiempo moderno, ellos tenían sal y la sal ha sido un buen preservativo para mantener los alimentos por largos tiempos. Así que ellos podían adobar completamente la carne con sal y preservarla por más de 3 días y todavía poderla consumir. Pero muy a pesar de eso, Dios los instruye para que no coman carne que haya sido guardada por 3 o más días. Nuevamente, Dios deseaba que ellos pudieran consumir algo que les ayudara, no que les fuera a causar un problema más tarde. Tercer principio. Usted lo encuentra allí en el capítulo 11 de Levítico. Lo puede leer también en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, donde Dios claramente hace una distinción entre animales limpios y animales inmundos. Pero no solamente hace esa distinción, también provee un listado de animales, tanto limpios como inmundos, para que entonces las personas no estén a ciegas tratando de adivinar cuál es cuál, sino que sepan escoger y puedan comer bien. Por ejemplo, entre los animales limpios, entre las aves, se encuentran las aves como por ejemplo el pollo, la gallina. Se encuentran también los animales que son rumiantes, que comen, que mastican una vez, guardan y luego vuelven a traer para masticar. Son rumiantes como la vaca, por ejemplo.
y que tienen también a la misma vez de ser rumiantes, también la pezuña es hendida, en otras palabras, es así separada. Y entre ellos usted tiene entonces la vaca, tiene el cordero, tiene el venado. Y luego entonces, entre los peces, Dios provee, hace provisión de peces que sean solamente aquellos peces que tengan aletas y que tengan escamas. Aquellos animales marinos que no tengan aletas o escamas no deben de ser consumidos. Hoy en día se consume mucho lo que es el camarón, el pulpo, los mariscos, y ninguno de ellos tiene escamas ni tiene aletas. En los animales terrestres se consume mucho la carne de cerdo y el cerdo no es rumiante. Así que entonces hay que aprender a comer lo que el Creador le ha dado, le ha recetado al ser humano para poder mantener una buena salud aquí sobre la tierra. Un detalle más, le comento, mi querido amigo, un detalle más para que usted tenga una idea y usted puede leer más la escritura. Y le voy a dar también las referencias bíblicas. Dios a la misma vez le hizo provisión para que el ser humano no practicara relaciones íntimas aberrantes, como por ejemplo la unión entre dos personas del mismo sexo o la unión entre un hombre y un animal. Porque todo esto ocasionaría, traería infección, virus, enfermedades, etcétera. Y luego entonces también, y esto lo puede leer antes de que se me pase por alto, esto lo puede leer allá en el libro de Levítico, capítulo 18, 22 al 23, capítulo 20, 13 al 16. Dios claramente hizo esa provisión. Y aún también en caso de enfermedades como la lepra, allá en Levítico capítulos 13 y 14, Dios también hizo provisión para este tipo de problemas. Mi querido amigo, esto era simplemente una demostración de nuestro gran creador y nuestro gran redentor para mostrar cuánto amor y cuánta preocupación siente él por la raza humana, hasta el punto que él deseaba que ésta también pudiera disfrutar de una buena calidad de vida. Ahora, mi querido amigo, este asunto no es solamente un tema del Antiguo Testamento y una práctica de una nación étnica particular en el Antiguo Testamento llamada Israel. En otras palabras, esto no era solamente para los judíos. Porque cuando venimos al Nuevo Testamento, tenemos claras indicaciones que Dios todavía se preocupa por su salud y se preocupa por mi salud. Dios todavía desea que podamos disfrutar de una buena calidad de vida para que teniendo energía, teniendo fuerza y teniendo salud, podamos entonces salir a proclamar, a predicar el evangelio en diferentes lugares que necesitan escucharlo. Después de la muerte de Jesús, encontramos que en la iglesia cristiana hubo un choque, un enfrentamiento entre dos facciones, hasta el punto que fue necesario realizar un concilio mundial. Y el texto bíblico allá en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, me dice a mí que vinieron líderes de la iglesia de diferentes partes del mundo donde se había establecido una congregación. Y llegaron todos a Jerusalén. Pablo estaba allí, estaba también Pedro, estaba Santiago, los otros apóstoles. Y entonces hubo un diálogo entre ellos. Y entre el ir y venir, se tomó finalmente una decisión en cuanto a lo que se debía de hacer. El asunto principal tenía que ver con la imposición de la circuncisión. Y noten ustedes cómo se describe. ¿Qué elementos incluía esta decisión? Capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer a partir del versículo 28 en adelante. Y noten ustedes cómo lo expresaron. Este es Santiago quien lo está mencionando en este momento. Me dice a mí la palabra del Señor en el versículo 28, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
O sea que este no es un consejo solamente a los apóstoles, este es un consejo también que viene del Espíritu de Dios. Por favor, entiende esos detalles. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Ciertos tipos de alimentos que eran sacrificados a los ídolos, Dios no quería que la iglesia todavía pudiera consumiera ese tipo de comidas. Que se abstuviera de sangre. ¿Se acuerdan que lo leímos en el Antiguo Testamento? Tanto en el caso de Noé como en el caso también de Israel después del Éxodo. Ahora Dios tampoco quiere que ellos coman carne, que la iglesia coma carne. Perdón, o coma sangre, perdón. Y de ahogado. Y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Nota entonces usted la instrucción del Espíritu Santo por intermedio de los discípulos a la iglesia cristiana. No solamente no imponer circuncisión y otros rituales, también la alimentación era esencial. Y Dios les pide que se abstengan de tres cosas. Una, alimentos sacrificados a los ídolos, porque obviamente Dios no quiere sacrificios de esa manera. Número dos, que se abstengan de comer sangre. No es nada nuevo, ya lo leímos en el Antiguo Testamento. Y número tres, de ahogado. Y por ahogado no necesariamente se refiere a animales que hayan sido ahogados en el agua y que sean sacados del agua, porque en aquella época también se utilizaba la práctica, y es en realidad lo que el vocablo griego nos está presentando en el Nuevo Testamento. Animales que han sido tomados por el cuello, los han apretado hasta el punto de poderlos sofocar, que ya no pueden respirar más, los matan de esa manera y luego entonces los consumen. Dios no desea que su pueblo se alimente de esa forma. Dios todavía desea que su pueblo se alimente de la forma natural posible. ¿Por qué razón, mi querido amigo? ¿Por qué razón, hermano? Pablo nos da las razones. Allá en el capítulo, en su primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y esto lo repite dos veces, o más bien lo reitera dos veces. Capítulo 3. Me dice a mí el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y verso 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, nuestros cuerpos son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque del templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios compara nuestros cuerpos con un templo santo. Y de la misma manera que usted no va a un templo hoy en día a jugar pelota o hacer cualquier otra cosa indebida en ese templo por respeto al recinto mismo y a lo que éste representa, de igual manera debemos de hacer con nuestro cuerpo. Así que la idea de que yo soy dueño de mi cuerpo y me pertenezco a mí mismo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, en realidad no va con Dios. Puede ir con el razonamiento humano actual, pero no va con Dios. Necesitamos respetarlo y necesitamos cuidarlo como tal. Esto es reiterado en el capítulo 6 de la misma carta de 1 Corintios, capítulo 6, pero en esta ocasión, versículo 15. Me dice a mí la escritura, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Así que tenemos un rol que realizar. Y también me dice a mí luego, más adelante en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego dice Pablo, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Wow. Qué interesante la comparación que hace Pablo y a la misma vez la instrucción
si vamos a abstenernos de ciertos alimentos en el presente, no es simplemente para tener una buena figura física o alguna otra razón particular. La principal razón es porque necesitamos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Obviamente, la buena salud es importante y otros elementos más, pero lo más importante es glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Por eso el mismo apóstol nos lo dice en el capítulo, la primera carta a los Corintios, pero en esta ocasión el capítulo 10, verso 31, me dice a mí el apóstol: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. El texto bíblico no le dice a usted, mi querido amigo, que después de que lo hagamos para gloria de Dios, no importa lo que coma, no importa lo que beba y no importa lo que haga. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Lo que usted lee allí, apreciado amigo, en la palabra del Señor es que si usted va a comer algo, si usted va a beber algo o si usted va a hacer algo, primero que todo necesita asegurarse que ese algo glorifique a Dios. Y si no glorifica a Dios, no lo haga. No lo haga. Hermano, amigo, Dios te está invitando a ti para que no solamente prestes atención a la parte espiritual, poder servir a Dios espiritualmente, también presta atención a tu cuerpo físico, a tu salud, porque tanto espiritual como físicamente es importante glorificar a nuestro Dios. Nota, tan importante es este tema de la salud, aún para este tiempo, que cuando leemos en las Sagradas Escrituras, este asunto de la salud no para con la segunda venida de Jesús. Es más, puedes leer aquí en los escritos de Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15. Puedes leerlo también allá en Filipenses, capítulo 3, donde se nos dice que nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ascender al cielo. Gloria a Dios. Pero me llama la atención un pasaje muy interesante y quiero compartirlo contigo, y es el último que vamos a leer en este día. Aparece allá en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de este libro. Me estoy refiriendo al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Nota tú, Juan está observando en visión el interior de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y entonces nos describe el interior. Y nota las palabras que utiliza. Capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Agua de vida. Así que la transformación del cuerpo a la segunda venida de Jesús es solamente el principio de lo que sería la restauración total de la creación de Dios a su estado original, como Dios lo narra allá en Génesis capítulo 1. Beberemos de un río de agua de vida. Pero nota el versículo 2. En el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Así que comeremos del árbol de la vida, como podían Adán y Eva haber comido en aquella época también. Y nota cómo termina. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No sé si a usted le llama la atención ese pasaje, mi querido amigo, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque si vamos a comer
de las hojas del árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Quiere decir que aún después de la transformación de nuestros cuerpos, aún después que hayamos sido trasladados a esta nueva tierra, Dios todavía realizará la obra de sanidad de todos los redimidos. Y por eso entonces dará un río de agua de vida. Estará el árbol de la vida dando su fruto cada mes y sus hojas serán para la sanidad de todas las naciones. Cuán grande es nuestro Dios, mi querido amigo. Su amor y su misericordia siempre serán para siempre con Él. Dios te bendiga. Dios te siga dirigiendo y te ayude cada día más a tomar este tema con toda la seriedad necesaria y practicarlo. Porque allí o por medio de ello, Dios te dará una mejor calidad de vida. Dios te guarde. Dios te guíe. Oremos. Querido Padre, gracias en este momento por tus bendiciones. Te ruego de manera especial una bendición por todos aquellos que me han escuchado y los que me escucharán después por las grabaciones, para que tú, Padre Santo, los ayudes en su desarrollo y en la formación de una calidad de vida que les permita a ellos poder disfrutar de una mejor salud. En tu mano los encomiendo. Bendiciones que te imploro en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde. Dios te bendiga, mi querido amigo.